Si definimos f menos g, esto va a ser muy similar. Ya no va a ser la suma, sino va a ser la resta, perdón, ¿no? Y ya vamos aquí a definir resta de una forma muy similar, ¿no? F menos g, que va de la intersección del dominio de f con el dominio de g, cuya regla de correspondencia es f de x menos g de x, ¿no? Entonces, es claro que el dominio es la intersección de los dominios, porque si no, no estaría definido f de x, y si no, no estaría definido g de x. O sea, esto prácticamente me está diciendo que x debe estar en el dominio de f, si no, no tendría sentido, ¿no? Hablar de f de x. Y este otro me dice que x puede pertenecer al dominio de g, ¿de acuerdo? Y con eso garantizamos que el dominio de la resta es la intersección de dominios. Dominio de f menos g, todos los números reales que se encuentran en el dominio de f y en el dominio de g. Que vale decir en el dominio de... es la intersección de los dominios, ¿no? Vamos a un ejemplo. Consideremos f que va de... A ver, vamos a ponerle 0 más infinito. De 0 más infinito a r, que a cada valor x le hace corresponder su raíz cuadrada. El dominio son los mayores o iguales a 0, ¿no? Y vamos a considerar g que vaya de r en r, que a cada elemento x le va a corresponder, vamos a ponerle el cubo de x. Entonces, por ejemplo, f menos g vamos a poner un valor, f de menos g en 4 es f de 4 menos g de 4, y esto es 2 menos 64, ¿no? O sea, menos 62. ¿Sí? Pero podría evaluar f menos g en, en menos 9, por ejemplo. ¿Se podrá evaluar f menos g en menos 9? No, no se No se va a puede, poder evaluar, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede? porque no lo comparten. Porque el dominio de f es positivo, no puede ser negativo. Porque el dominio de f son los mayores o iguales a 0, ¿no? Y menos 9 no pertenece al dominio de f. El menos 9 o el número x debe pertenecer tanto al dominio de f como al dominio de g. Si no, no tendría sentido evaluar f menos g en esos valores, ¿no? O sea, solo se evalúa en valores que están dentro del dominio, de la intersección de los dominios, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos la suma, la resta, y para el producto también pues algo similar, ¿no? Ahora vamos a definir el producto de funciones. Ustedes ya se darán cuenta pues que aquí sería el producto. La regla de correspondencia sería el producto entre f de x y g de x, ¿no es cierto? Y que el dominio del producto sería también la intersección de dominios, porque para que f de x tenga sentido, x debe estar en el dominio de f, y para que g de x tenga sentido, x debe estar en el dominio de g. Por eso es que cuando yo defino el producto, el dominio del producto sería la intersección de dominios también.
A ver, consideremos un ejemplo. Y asignemos a X del dominio de F un elemento vamos a asignarle a X, vamos a asignarle E a la X. Y por aquí a X del dominio de G, vamos a asignarle X al cuadrado más 2. Entonces, F por G, por ejemplo, F por G, evaluado en 1, sería E a la 1 más 3. Perdón, por 3. Es un producto, ¿no? E a la 1 por 3. Porque es F de 1 por G de 1. O sea, 3E. Y así puedo evaluar F por G en los diferentes puntos del dominio de F intersectado con dominio de G. ¿Ya? Que es el intervalo cerrado en 2 y abierto en 3. Ya tenemos la suma, la resta, la diferencia, y tenemos ahora el producto, ¿no? Vamos a definir este fue el producto, ¿ah? O la multiplicación de funciones, ¿no? Producto, multiplicación de funciones. Voy a poner el producto. Producto de funciones. Y ahora tomamos el cociente o división de funciones. De forma similar, se toma un elemento en la intersección del dominio de F con dominio de G. Aquí van a observar una cierta diferencia. Perdón. Perdón. Vamos a observar una pequeña diferencia en cuanto a la división de funciones. Para el caso de la diferencia, perdón, para el caso de la división, también se toma el cociente entre f de x y g de x. Igual forma, ¿ya? O sea, f entre g, mejor así, ¿ya? Vamos a denotar esto. Así, f entre g, f entre g, ¿eh? Es la división de funciones, cuya regla de correspondencia será la siguiente. A cada x le asignamos f entre g de x igual a f entre x sobre g de x. Y para que eso esté bien definido, x debe pertenecer al dominio de f y x debe pertenecer al dominio de g. Entonces, en la división de f entre g, el dominio son todos los valores x que pertenecen al dominio de f y que pertenecen al dominio de g. Ya, pero hay algo más que considerar aquí. No sé si ustedes pueden observar. Hay algo más que se debe considerar. ¿Qué es? El rango. Que, que la función del denominador debe ser diferente de Diferente de cero. cero.
que debe ser diferente a cero, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué debe ser diferente a cero? A ver. Porque si fuera cero no estaría determinado. Porque si fuera cero no sería, no estaría bien definido, ¿no? No está determinado ese valor. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? Serán todos los números reales que pertenecen al dominio de F y al dominio de G, y que además E de X tiene que ser diferente a cero. Entonces el dominio de F entre G será dominio de F interceptado con dominio de G, y le quitamos los valores donde G de X sea cero, ¿sí? Menos aquellos valores X donde G de X sea cero. Si le quitamos esos valores, ya tenemos todo, ya tenemos el dominio de la intersección. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos F, que va de 5 hasta 10. A ver. Que a cada valor X le hace corresponder el valor absoluto de 3X menos 2. Y pongamos G de R en R, que a cada valor X le hace corresponder, vamos a ponerle 3X. Entonces, por ejemplo, F entre G evaluado en, vamos a ponerle 1, será F de 1 dividido entre G de 1, ¿no? F de 1 es 1, G de 1 es 3, un tercio, ¿no? Si quisiera calcular el dominio de F entre G, el dominio de F entre G va a ser dominio de F entre G. Será pues el dominio de F, que sería 5, 10, intersectado con dominio de G, que son los reales. Al final nos queda 5, 10. Pero le vamos a quitar aquellos puntos donde G de X sea 0. Pero en este caso aquel punto es 0, ¿no? Pero como 0 no está dentro del intervalo 5, 10, el dominio sería 5, 10. Con respecto a la gráfica, lo que usted tendría que hacer es, sugiero, una tabulación, ¿ya? Porque obviamente, pues, cuando ya está sumando, restando, multiplicando, dividiendo funciones, la nueva función va a sufrir una deformación, ¿no? Va a sufrir un cambio, ¿ya? Por eso es que cuando se realiza el álgebra de funciones, se obtiene una nueva función diferente a la anterior. No va a ser
similar, no va a adoptar alguna forma del anterior. Va a ser diferente. Entonces, para ello, quiero mostrarles una figura. La encuentran en el libro. Voy a colocar acá gráfica. Esta figura. Observe, ¿eh? Observe el lado izquierdo. Tenemos F, que sería en la figura 1. F, que sería esta curva de rojo. Y G, que sería esta otra curva de celeste. Entonces, el sumar F con G sería, pues, sumar, como hemos visto nosotros, sumar el elemento f de x más el elemento g de x. Eso es lo que nosotros hemos visto. Mediante la regla de correspondencia hemos visto que sumar f más g en x significa tomar f de x y sumarle g de x. Entonces aquí, gráficamente, diríamos, sumamos el elemento f de x, el elemento y. Supongamos que quiero sumar f más g en el punto que yo estoy marcando acá con este trazo. ¿Lo pueden observar? Entonces, tienes el elemento f con su correspondiente valor y y el elemento g con su correspondiente valor, ¿no? O sea, para este valor x tenemos f de x y tenemos g de x. F de x y g de x. Y si nosotros sumamos, vamos a tener un nuevo punto, ¿no? F de x más g de x, que seguramente va a estar un poco más arriba, ¿no? Y si hacemos lo mismo, para cada uno de los puntos, vamos a ir uniendo todos los puntos y obtenemos una curva suave, como pueden observar aquí en la parte de morado, ¿no? Se determina una nueva curva, ¿no? Para otro valor x, otro punto. Para otro valor x, otro punto más, ¿no? Y así vamos construyendo nuestra curva. De forma similar, para la resta, para el producto y para la división de funciones. Ahora, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, el dominio de G, o sea, la gráfica vamos a poner de F, la gráfica de F, pues continúa acá, ¿no? Continúa, así, continúa. Si nosotros quisiéramos evaluar en otro punto X, no vamos a poder porque no está definida para G. Entonces ahí gráficamente podemos observar que los elementos del dominio en la suma, en la resta, el producto, en la división, deben pertenecer tanto a F como a G. Si no, no tendría sentido evaluar para un valor X que no pertenezca al dominio de la intersección, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces tenemos, de momento, la suma, la resta, el producto y la división de funciones. Otro operador que se utiliza bastante en funciones es el operador composición, el cual nosotros ya habíamos hablado cuando mencionamos a la función inversa, ¿de acuerdo? Pero no lo habíamos mencionado como tal, ¿no? Como una composición. Esta también esta es una operación que se realiza entre funciones, composición de funciones, así como la suma, la resta, ¿no? Que ustedes conocen. También hay un operador composición, el cual se representa con un círculo pequeño y se lee pues F compuesta con G. Vamos a colocar acá ya.
De igual forma, ¿ah? Tenemos f definido de, así como hemos empezado la clase, ¿no? De f definido de a hacia r y de g de b hacia r con a y b, subconjuntos de los números reales. Definimos la composición f compuesta con g, que en este caso voy a ponerle de momento, voy a ponerle un dominio C. Vamos a ponerle así, un dominio C. En todo caso le ponemos D, ¿ya? De dominio, ¿no? F compuesto con G. Hacia R, ¿de acuerdo? Hacia R, conjunto de llegada R, donde a cada elemento X le hacemos corresponder F compuesto con G en X, pues, ¿no? ¿Ya? Y cuya regla de correspondencia va a ser la siguiente. Vamos a tomar G de X y vamos a evaluar F en G de X. Es decir, F lo vamos a evaluar en G de X. De esta manera. Esa va a ser la regla de correspondencia. F evaluado en G de X. Pero aquí hay un detalle, mire. Para que el elemento X pertenezca al dominio de F compuesto con G, o mejor dicho, para que esté bien definido, X debe pertenecer al dominio de G, ¿sí? Porque si no, o sea, lo que está dentro del paréntesis me está indicando que X debe pertenecer al dominio de G, porque si no, no tendría sentido hablar de G de X. ¿Ya? Entonces, este elemento del dominio de la composición debe pertenecer al dominio de G. Luego, para que Sí, porque yo no lo escucho. sería F evaluado en G de X, pero G de X es X al cuadrado. O sea, F en X al cuadrado. Y la regla de F es tomar la raíz cúbica de 3 veces el elemento X menos 2. Y en este caso, el elemento X al cuadrado es como el elemento X, ¿no? Es decir,
la raíz cúbica de 3 veces ese elemento x, que es x al cuadrado, menos 2. Mi pregunta era, ¿podré evaluar f compuesto con g en 0? Si es sí, ¿cuánto sería f compuesto con g en 0? Y si es no, ¿por qué no podría No, evaluarse en 0? porque estaría dentro de los imaginarios y no hay lugar en los números reales. No se podría, profesor, porque el, el rango de X no permite el cero. Perdón, de la función G. El rango. A ver, ¿alguien más? Ah, porque no comparte la intersección de los dominios. La intersección sería de 2 a 4. Ya, ¿y el 0? ¿Qué pasa con el 0? Queda fuera. Queda fuera del dominio de G. Del dominio de la intersección de f y g. ¿Alguien más? Profesor, porque dice que X debe pertenecer al dominio de G Ya, y el cero no está incluido en el dominio de G, de la función G. esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, 0 no pertenece al dominio de G. El dominio de G es 2, 4. Y 0 no pertenece al intervalo 2, 4. Ya, muy bien. Vamos a ponerle su nota. Entonces esto no estaría definido, ¿no? Porque en principio G de 0 no está definido, ¿no? No definido. Ya. Pero sí podría evaluarlo en puntos que pertenezcan al dominio de G y de tal manera que G de X pertenezca al dominio de... ¿De acuerdo? Entonces, mire, le voy a asignar un valor acá, le voy a cambiar acá el dominio, le voy a poner 0,16. Pregunta, ¿podré evaluar f compuesto con g en, por ejemplo, 4? Si es Sí, sí, ¿cuál sería el resultado? Y si es no, ¿por qué no? sí, profe, Eso sí, porque está dentro del dominio de g. Ya. Y sería f de g de 4, que sería A ver, hagamos el cálculo. f de 16. Ajá, a ver, F, hagamos el cálculo. Ujú, hagamos el f cálculo. evaluado en 16. Claro, ajá. ¿Y cuánto sería ese valor? A ver, analicen. Tómense su tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Analicemos. No se puede tampoco, profe, porque g de 4 no está dentro del intervalo del dominio de f. Muy bien, Julio. Efectivamente, ¿no? No es posible porque no está definido f en 16. No se podía tomar ese valor. Tampoco está definido, ¿no? No definido.
Pero tal vez podamos definirlo podamos evaluarlo tal vez, por ejemplo, en 2, ¿no? De repente en 2 sí. A ver, veamos. F compuesto con G en 2. ¿Es posible? Sí, profe, porque 2 sí está dentro del dominio de G y G de 2 sí está dentro del dominio de F. Así es, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado? Tendría que ser F en G de 2, o sea, F de 4, ¿que cuánto es? Raíz cúbica de 10. Raíz cúbica de 10, ¿no? En este caso sí era posible, ¿no? Porque se requiere no solamente que X pertenezca al dominio de G, como vimos en el caso 2, no se podía al final porque G de X, o sea, G de 4 en este caso, 16, no pertenece al dominio de E, ¿de acuerdo? Entonces sí, bastante cuidado ahí, ¿no? Al momento de tomar el, los valores X, ¿no? Donde está definida la composición. Para el mismo ejemplo, vamos a considerar ahora G compuesta con F. A ver qué sucede, ¿ya? Entonces, como un ejercicio, voy a poner acá por el lado izquierdo, ustedes van a determinar. Mejor lo coloco así, ¿eh? Van a calcular lo siguiente, como un ejercicio que vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Calcular lo siguiente. Van a calcular la regla de correspondencia de G compuesto con F y lo van a evaluar en tanto en 0, en 4 y en 2. A ver, entonces damos unos 4 minutos, 5 minutos para comentar resultados. ¿Les parece? A partir de ahora, 4 minutos.
Bien, jóvenes. Sí, profe. A ver, ¿puede compartir su pantalla? O en Profe, todo lo hice en una caso, hoja. ¿Le puedo ¿puede dictar? enviarlo al grupo? Eh, a ver, profe, voy a tratar, lo hice en una hoja. Ah, ya. Tómele foto y envíe a ver, por favor. O quien lo haya resuelto, ¿no? A ver, primero la regla de correspondencia, ¿no? Pues sería G evaluado en f de x, donde f de x era la raíz cúbica de 3x menos 2, que se va a elevar al cuadrado. Así bien. Entonces el dominio de la composición serían los elementos x en el dominio de f, donde f de x pertenece al dominio de g. Y para evaluarlo en cero, sería g evaluado en f de 0, ¿no? Y f de 0 es raíz cúbica de menos 2. Raíz cúbica de menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, sí se puede evaluar g compuesto con f en cero. ¿Qué sucederá en 4? Sería la raíz cúbica de 10 elevado al cuadrado, ¿no? Se habría que evaluar g en raíz cúbica de 10. Y la raíz cúbica de 10 es 3 y algo, ¿no? Y así se puede evaluar también. Y g compuesto con f en 2 sería f de 2. F de 2 también se puede evaluar. Y sería la raíz cúbica de 4, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 4? 1,55. No estaría dentro del dominio de G, saldría no definido. Y sería no definido, ¿no? No se puede evaluar. No definido. Vemos que... ¿Quién compartió el ejercicio?
No, es la invitación para unirse a un grupo de WhatsApp. No, el ejercicio. ¿Quién compartió el ejercicio? Ah, esa foto es de Jefferson. ¿Tu apellido es? Mauricio. Mauricio. Ya. Entonces, vemos que en algunos casos, o en general, y lo estamos viendo con el ejemplo, vemos que en general F compuesto con G no necesariamente tiene que ser igual a G compuesto con F. Son diferentes, ¿no? Con esto podríamos concluir que eso es así. Que puedo evaluar F compuesto con G o G compuesto con F, pero no F compuesto con G. O que puedo evaluar, por ejemplo aquí, ¿no? G compuesto con F en 2, pero no G compuesto con F en 2, ¿no? O sea, F compuesto con G en 2 sí se puede evaluar, pero no G compuesto con F en 2. No estaría definido. Entonces, con esto podemos observar que, observación, que, que F compuesto con G no tiene por qué ser igual a G compuesto con F, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser así. Y lo hemos visto con el ejemplo, ¿no? Pero, si ustedes recuerdan, la función biyectiva era aquella función que tenía inversa y nosotros definimos, ¿no? Dada f de a en b, donde a cada x se le asigna f de x, y dado g, inversa de f, hemos visto, ¿no? La inversa de f, para aquella función biyectiva, esta función biyectiva, existe inversa, que regresa los elementos de b hacia a, de forma de 1 a 1, ¿sí? A través de la inyectividad, que le asigna a cada elemento y, le asigna x, ¿no? Mediante la inversa, ¿no? Era la inversa. Y hemos visto que f en f a la menos 1 de i era i. Y que f a la menos 1 de f en x era x, ¿no es cierto? Y esto no es otra cosa que la función identidad. O sea que si a i le asigna i y a x le asigna x, tenemos que f, esto es la composición, ahora ya lo entendemos así, como la composición de f compuesto con la inversa, o sea, f compuesto con la inversa sería la función identidad. Y que la inversa compuesto con f también es la función identidad, porque a x le asigna x. Vemos que para este caso, f compuesto con su inversa es igual a la inversa compuesto con f. ¿De acuerdo? Pero en general no necesariamente es así, con lo que vamos a ver con el ejemplo, ¿no? No necesariamente f compuesto con g va a ser igual a g compuesto con e. Pero cuando eso suceda, tenemos pues que una función es inversa de la otra, ¿no? Estamos recordando esto, ¿no? Entonces, si f compuesto con g es igual a g compuesto con f, y eso es la identidad, entonces uno es inverso del otro, ¿no? Eso también lo podemos ver como una observación. Si f compuesto con g va a ser igual a g compuesto con f,
y eso es la identidad, entonces F o G es la inversa de F, ¿no? Tiene su notación, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Bien, esa es la principal propiedad que tenemos para la función y su inversa, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta, opinión, pregunta? Profesor, ¿podría ponerlo en la parte de diferencia de funciones, por favor, para tomarlo en la captura? Sí, sí, sí. Diferencia de funciones. Pero esto yo lo comparto, ¿ah? Esto lo envío al aula virtual. Diferencia de funciones. Ahí. Gracias, profesor. Ujú. Yo lo voy a enviar al aula virtual. Ya, bueno, gráficamente esto se podría ver así, pues, ¿no? ¿Qué hace la composición de funciones? Primero tenemos acá la función g, ¿sí? ¿G qué hace? Le asigna a x, g de x, ¿no? Y luego tenemos a la función f, que a este valor g de x le asigna f de g de x. ¿Qué vendría a ser la composición? Que a cada elemento x le asigna f compuesto con g de x. ¿Ya? Esa es la composición de funciones. Pero tenga cuidado de que, de que g de x pertenezca al dominio de f. ¿Sí? Un momentito, por favor. Disculpen. Entonces, siempre cuidado de que el elemento g de x se encuentre en el dominio de f, ¿no? Entonces, ahí podemos observar que si el elemento x cae fuera del dominio, que es supuestamente lo que está de morado, si digamos que cae por aquí, entonces no podría evaluar f en ese punto, ¿no? Porque no puedo evaluarlo en puntos que están fuera de su dominio, ¿no? Imagínense un valor x y aquí le asignamos un valor g de x que está fuera de la parte de morado, ¿no? Del círculo de morado. Estoy aquí. Entonces no podría evaluar f en ese punto porque no pertenece a su dominio, ¿no?
Eso es la composición. Esa es la composición de funciones, ¿no? Bueno, no sé si habrá tiempo para una aplicación de esta composición de funciones. A ver, un momento. Tenemos hasta las 11:20, ¿no? Pero el día, creo que el día de mañana tenemos clase, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, 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 el día de mañana. Entonces, mañana vemos la parte de las aplicaciones. Ahora voy a tomar lista. Bien atentos. Un momento. Un momento, por favor. Voy a tomar lista ya. Un momento, por favor. Un momento más, por favor. Disculpen. Bueno, aquí sí hay un detalle, que ustedes, por favor, tómenlo en cuenta, ya que en el sílabo hay una evaluación actitudinal que comprende las participaciones del estudiante en clase, las intervenciones que usted haga en la clase tienen un puntaje. Obviamente inicia con 0. Si nunca va a participar, su nota va a ser 0. ¿Está observando ahí mi pantalla? Sí, se le ve, profe. Dice, Sí, ajá, profesor, sí se ve. hay una lista ahí de estudiantes, ¿no? ¿Lo observa? ¿Se observa la lista o no se observa? Sí, profesor. Sí se observa, ¿no? Ya, Sí, entonces sí, aquí profe. hay una evaluación actitudinal 1, en la cual usted, aquí está blanco, mire, ve, no tiene participación. Es Salvo, Julon, Mauricio, Patricio y no sé quién más está participando. Si usted no participa, no interviene, va a tener nota 0. Mucho cuidado ahí. Entonces tenemos a ver, tenemos 8 clases más. Digamos que en las 8 clases, de las 8 clases usted intervenga en 5. A 4 puntos cada uno tiene 20, ¿no? Pero si no interviene, su nota va a ser de 0. Y con respecto a la asistencia, pues eso en realidad no me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa si usted no está siguiendo la clase, ¿no? Porque puede estar ahí conectado, ya sabe que voy a tomar la lista y pues va a decir presente, ¿no? Pero y nada más, ¿no? De repente no está aprendiendo el curso, ¿no? Y eso sí es una preocupación. Entonces, Profesor, disculpe, acerca de la práctica ya dio sus indicaciones. ¿cuál? Acerca de la práctica. La práctica. Así, vamos a dar las indicaciones. ¿El día de mañana les parece? Ok, profesor. Ya. Vamos a ver cómo evaluamos ahí a ustedes.
Bueno, Alburquerque. Sí, presente, profesor. Ujú. Basilio. Presente, profe. Ca- Cañaguaray. Presente, profesor. Campomanes, perdón. Presente, profe. Castañeda. Presente, profe. Costa. Presente, profe. Esquerre. Esteban. Presente, profesor. Gaspar. Buenos días, profesor, presente. Buen día. González. Presente. Presente, profesor. Grimani. Presente, profesor. Herrera. Presente, profesor. Hualpa. Presente, profesor. Huamán. Presente, profesor. Inga. Presente, profesor. Hulón. Presente, profesor. León. Presente, profesor. Lisa. Presente, profesor. Malca. Presente, profe. Marcas. Presente, profesor. Mateo. Presente, profesor. Mauricio. Mestanza. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Morales. Oblitas. Presente. Palomino. Palomino. Palomino está, a ver. Palomino. Parece que tiene un. Palomino. Profesor Morales es el que está intentando conectarse, pero parece que tiene problemas con su audio. Sí, pero Palomino no está, ¿no? No veo a Palomino. Morales. Eso será, pues, ¿no? O de repente su hermano que está apretando el micro, ¿no? Lo está apretando así. No, profesora, es en todas las clases. La compañera tiene problemas con su audio. Tiene que resolver ese problema porque van a venir las exposiciones, ¿ya? Ya vienen las exposiciones y obviamente tiene que participar. Si no, va a tener nota C. Patricio. Presente, profe. Peña. Presente, profesor. Pereda. Presente, profesor. Prada. Presente, profesor. Puente. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Sánchez. Presente, profesor. Simeón. Presente, profesor. Suaznavar. Ya, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta mañana, profe, cuídese. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Mañana, Ok, hasta profesor. mañana. Cuídense Hasta luego, también. profe. Ok, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.